cuáles son las condiciones para que el trabajador rinda bien en su trabajo, haga un buen trabajo, sea responsable, cumpla, le está pagando a la empresa, ok, cúmplele a la empresa, pero tu empresa no lo pongas en condiciones de que se dañe su salud física o emocional. Hola, soy Paco Araiza, defensor de los derechos laborales, y en este espacio se cruzan historias, se hacen preguntas incómodas y se buscan soluciones reales. Bienvenidos a Palabra Clave. El día de hoy nos acompaña un gran personaje y un gran amigo, el doctor Grijalva. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo le va? Muy bien, y es un gusto estar aquí contigo, Paco. Muchas gracias, doctor. Doctor, díganos, ¿quién es el doctor Grijalva? Bueno, pues es un hombre que eligió una profesión insólita para su tiempo, para su época y para su familia, porque en mi familia nunca había habido un profesionista universitario. Yo fui el primero que tuve el atrevimiento de ir a la universidad y elegir una carrera tan difícil, tan compleja como es la medicina. Y luego ya la vida me ha llevado por senderos muy favorecidos, como el haber decidido venir a Aguascalientes en vez de crecer en mi ciudad natal, elegir aquí mi familia, desde casarme, tener a los hijos aquí, y luego el trabajo que se ha ido dando aquí. Entonces yo soy un hombre afortunado. ¿Usted es médico psiquiatra, psicólogo? Veo que tiene especialidades en neurología, fisiología, psicoterapia gestal. ¿Qué tanto más ha estudiado? Yo soy médico. Médico. Y después hice la especialidad de neurología. Yo soy neurólogo. Pero yo estudié en un instituto que desde aquel tiempo tenía una sección de neurología y una de psiquiatría, y todos los que estudiábamos ahí teníamos que llevar una formación muy fuerte en ambas carreras. No me considero neuropsiquiatra, pero sí tengo una base muy fuerte de psiquiatría. Me gustó hacerla. Me caso con una psicóloga y entonces nos dimos cuenta que teníamos que aprender el uno del otro. Los psicólogos, por lo general, no conocen al sistema nervioso y los médicos no sabemos nada de psicología. Entonces nos ayudamos mutuamente, los dos aprendimos y finalmente este aprendizaje es el que me llevó a ser lo que soy ahora. Perfecto. Este programa se llama Palabra Clave, entonces por eso la primera pregunta también es, si tuviera que elegir una palabra clave, doctor, que lo defina o que haya marcado su vida, ya sea de manera personal o profesional, ¿cuál sería esa palabra? Yo creo que la palabra es vocación. Vocación. Vocación para mí significa hacer aquello que creo que es lo correcto, que es lo que está bien y que es lo que me hace sentir bien. He hecho eso. Estudié la medicina, que era la carrera que yo quería, elegí la especialidad que yo deseaba, después no la cambié por la psicoterapia, sino que la hice crecer. Yo sigo teniendo un consultorio de neurología, sigo teniendo práctica en psicoterapia, he sido docente universitario durante muchísimos años, también es algo que me gustaba hacer. Y luego, cuando decido entrar al servicio público, fue en esa área, en el área de la salud mental, que yo pensé que hacía falta. Entonces, he seguido la vocación, le he dado energía, entusiasmo y fuerza a lo que ha sido mi vocación. Por eso esa es mi palabra. Que no es fácil encontrar la vocación para cualquier persona. Tienes razón. He conocido amigos que han vivido toda su vida sin saber exactamente qué deseaban o haciendo lo que no les gustaba. Y pues es una mala suerte. Y yo tuve la fortuna de elegir lo que sí me gusta. Ahorita que comenta la palabra suerte, es un tema que yo debato mucho con amistades. ¿Usted cree en la suerte? Sí, naturalmente que sí. Existen muchas frases ya muy hechas de la suerte no se tiene, se hace, y si uno construye. No podemos dejar de reconocer que existe un azar. Hay una casualidad. El mismo Einstein lo decía, ¿no? Existe un azar, hay una casualidad que no está totalmente en nuestras manos. La sabiduría está en adaptarse a los cambios que te va presentando la vida, a todo lo inesperado, ¿no? Entonces, si eso es la suerte, bueno, pues bienvenida. O sea, una cosa es lo que haces con la suerte, pero de que existe el azar, de que existe la casualidad, de que existe la suerte, existe, ¿verdad? Totalmente, lo impredecible, ¿no? O sea, los accidentes, los incidentes, las variables existen, ¿verdad? Entonces, por eso, vivir con la idea de que esto puede cambiar en cualquier momento y adaptarme a eso, yo creo que eso requiere de mucha templanza, mucha disposición. Yo también coincido con eso y también estoy en contra de la gente que
que niega completamente que existe la suerte. Sí, porque hay ocasiones en que este concepto de suerte que tienen algunas personas es como lo inevitable. Ay, ni modo, pues así es. Ya nos tocó la mala suerte, ya no se puede hacer nada. Es como entrar en una apatía, ¿no? Y atribuírselo todo al destino, al infortunio. No se puede hacer nada. No, pues ya ni modo. Lo escuchamos en las entrevistas televisivas que hay ahora cuando vienen los ciclones y arrasan con las aldeas y la vuelven a construir exactamente en el mismo lugar. Y le dice, ¿y por qué lo vuelven a hacer aquí? No, pues es que así nos tocó. Ya Dios nos puso en este lugar. Eso es creer en la suerte como algo inevitable. Y no cambiar tu destino, no cambiar el destino. No entender del pasado. Así es que uno tiene toda la capacidad y la voluntad de modificar su sendero. Ahora, amigo, para entrar ya directamente en materia, usted desde su experiencia, ¿cómo describiría el estado actual de la salud mental en Aguascalientes? Yo lo describo muy bueno y tengo bases firmes para decirlo. Recientemente tuvimos aquí la visita del Comisionado Nacional de Salud Mental y Adicciones, que es un hombre que acaba de tomar la dirección recientemente. Vino a hacer una supervisión a todo lo que hacemos, conoció nuestras instalaciones, conoció nuestros programas y entonces nos dijo, así, con mucha firmeza y entusiasmo, he visitado 16 estados y ustedes son el mejor, son el que tiene la mejor capacidad. Bueno, si a la mitad de los estados de la nación nos toca la suerte de ser los mejores hasta ahorita, dice él, le falta todavía por recorrer los otros 16 y estamos bien, entonces quiere decir que la salud mental aquí sí se mantiene, sí se creó en buen momento, se ha fortalecido y vamos bien. No solamente eso, como resultado del trabajo que hacíamos, la Embajada de Estados Unidos nos invitó al grupo que tenemos de adicciones a que fuéramos a Chihuahua, a Ciudad Juárez concretamente, a darles un curso de capacitación en antidoping. Es sorprendente que un estado pequeño, que no es fronterizo, vayamos a una ciudad. Ciudad Juárez tiene 1,5 millones de habitantes, o sea, tiene toda la población del estado. Ajá. Una ciudad de todo el estado. Todo el estado de Aguascalientes cabe en Ciudad Juárez. Y entonces tienen frontera, tienen una dinámica internacional muy intensa, muy activa, tienen serios problemas de adicciones, de delincuencia, y este pequeño estado llevó a su gente a darles una capacitación en cómo hacer el antidoping y cómo tratar los trastornos mentales de los migrantes. Es un reconocimiento. Claro. Lo que quiere decir que sí estamos bien. Estamos bien porque además se ha trabajado para eso, ¿verdad? Se han hecho políticas públicas, se ha trabajado en que las escuelas también estén preparados para que den una mejor educación en cuanto a salud mental. Pero hay un dato importante. En el 2023 comentaban que en Aguascalientes se registraron 10 suicidios por cada 100,000 habitantes. Eso nos colocaba entre los 3 estados en el país con mayor número de suicidios. ¿Eso es real y a qué se debería? No es real. No es real y tengo también suficiente información para asegurarlo. Mira, ocurrió esto. Hace 25 años, cuando llegó aquí un gobernador nuevo, que no tenía trayectoria política, y él abrió la puerta de Palacio y dijo, tráiganme ideas, tráiganme propuestas porque yo en esto soy nuevo. Y entonces yo le llevé la idea de crear un centro de salud mental. Así era, así de vago, un centro de salud mental. A él le gustó la idea y me dijo, lo voy a apoyar. ¿Conoce usted al doctor Rubén Galaviz? Claro que lo conozco y somos amigos. Vaya con él, que era el secretario de salud. Uh-huh. Yo llegué con el doctor Galaviz, el doctor Galaviz abrió las puertas y dijo, adelante, vamos a hacerlo. Y él fue el gran impulsor. El gobernador estaba muy al pendiente de cómo iban haciendo salud mental y el doctor Galaviz le dio el enorme impulso, así totalmente apoyado. Porque el problema que le preocupaba al gobernador era el alto índice de suicidios en Aguascalientes. Pues vamos a dedicarnos a eso. Abrimos el centro que se llamó Agua Clara desde un principio y bueno, el objetivo era saber qué estaba pasando con el suicidio. ¿Por qué la gente buena? ¿Por qué este lugar tan pacífico, tan tranquilo, tan estable, pues está matando a la gente? Pues aquí, ¿dónde está el misterio? Y empezamos a estudiar. No nomás era dar consulta y atender la necesidad, sino investigábamos. Nos pusimos a investigar y entonces pues nos encontramos que pues, no había el gran problema. Había personas que no tenían una
estructura de personalidad fuerte como para aguantar y bueno, perdían el control de su equilibrio emocional y se quitaban la vida. Pero no veíamos el gran problema. Poco a poco empieza a crecer la salud mental en el país, porque nosotros fuimos de los primeros que tuvieron un centro de salud mental en todo el país. Y se empiezan a hacer pues, reuniones, congresos, y entonces en una de estas ocasiones encontramos que había 5 estados que siempre estábamos en la parte alta de la lista de suicidios. Siempre éramos los mismos y llamaba mucho la atención. Uno de ellos era Chihuahua precisamente. Pero había un estado muy similar a nosotros que es Campeche. Campeche tiene 11 municipios como nosotros y la extensión territorial es muy parecida. Y conversábamos, bueno, ¿qué está pasando con nosotros? Y entonces lo que nos llamó la atención es que la lista de los estados con mayor a menor número de suicidios, elaborada por el INEGI, había unos estados que nunca salían de la parte baja, como si ahí nadie se quitara la vida, no pasaba nada. Estados del sureste, donde dices, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Que en el Bajío y en el norte hay muchos y en el sureste no hay nadie. Pero entonces nos dimos cuenta que no tenían departamentos de salud mental, no llevaban una estadística, no reportaban. Entonces los que aparecíamos en los mejores lugares éramos los que mejor reportábamos. Y los que aparecían como que no tuvieran el problema, no es que no lo tuvieran, es que no lo registraban. Eso sigue sucediendo, lamentablemente. Entonces, pues el INEGI se maneja así, recibe la información que le manda el Estado. Y si el Estado dice aquí no pasa nada, pues no pasa nada. Entonces, Aguascalientes no es uno de los estados con mayor número. No hay comparación posible con lo que yo conozco de otros lugares. Lo que sí, que aquí somos muy responsables, siempre informamos con toda veracidad y no ocultamos nada. Es la gran diferencia. Entonces, no es que aquí haya más enfermedades, no es que haya más suicidios, es que aquí se reportan y a diferencia de otros estados donde no hay un registro real, ¿verdad? Ocurre mucho, Paco. Fíjate que de repente, bueno, la prensa es, ya sabes, ¿no? La prensa es sensacionalista, le gusta llamar la atención y de repente, Aguascalientes, primer lugar en embarazos de adolescentes. Aguascalientes, la ciudad donde las mujeres fuman más. Y así una serie de datos. No es que seamos los que más tenemos, somos los que mejor reportamos. Eso es. Ahora, venimos saliendo de una de las pandemias modernas o de los últimos años que más afectó en general la economía, la salud, llevó que más muertes trajo tanto a trabajadores de la salud como en lo general. Pero se habla de una siguiente pandemia o de un problema subsecuente que es precisamente problemas de salud mental posteriores a la pandemia. ¿Qué tan cierto es esto? Totalmente cierto, es verdad. La pandemia tuvo muchos ingredientes. En primer lugar, vivir bajo el terror. El régimen del miedo en el cual sabíamos que la gente se estaba muriendo. Pues eso era una realidad. Además era un enemigo invisible y parecía invencible. Sí. Porque persona que se enfermaba se moría. Y nadie sabía cuándo, cómo ni dónde adquirías el virus. Entonces nos llevó a un aislamiento brutal en el cual estábamos enclaustrados. Vivimos 2 años en un encierro que no estaba programado y para el cual muchas familias no estaban preparadas. Muchas familias no estaban acostumbradas a convivir, a estar bajo su techo y sus 4 paredes durante tanto tiempo. Y como no se sabía cuándo iba a terminar, decían probablemente ya, no, todavía no. Entonces la estancia se prolongó durante 2 años. Fue demasiado para algunas personas que no tenían ninguna preparación para eso. Pero además, efectivamente, se afectó la economía, se afectó el empleo, termina la pandemia y entonces nos quedamos con una inseguridad. Es que no sabemos si esto va a volver. Ya nos quedó demostrado que no estábamos preparados. Creímos que las enfermedades infecciosas estaban controladas. Creímos que ahora teníamos que atender las enfermedades crónico-degenerativas. No, las infecciones volvieron como las pestes de la Edad Media. Entonces no estábamos listos. Luego, en consecuencia, se produjeron dinámicas familiares muy diferentes de las acostumbradas. La convivencia con una familia que no estaba lista
trajo como resultado violencia intrafamiliar, muchas agresiones, alcoholismo, una serie de conflictos internos para los cuales no se tenía ni idea que podía suceder. Termina la pandemia, quedamos entonces algunos muy afectados en la economía, había que resurgir, había que hacer una resiliencia, reconstruir la vida, y todo eso trajo pues nuevamente la angustia de cómo vamos a salir de aquí en adelante. Aunado, por supuesto, como tú lo viviste, porque tú estás en un hospital, aunado al duelo. ¿Quién vio morirse a su familia, a sus compañeros de trabajo? Los médicos que veían llegar al hospital a sus compañeros de trabajo y que no los pudieron salvar. Y que no los podían ni despedir, porque aparte estaba ese miedo de que no sabía si podían velarlo. Entonces entraban a terapia y ya no salían, ya no nos volvían a ver. Esto que acabas de señalar, yo creo que es sustancial. Cuando una persona se muere, pues ya no está aquí. Entonces tú ves el cuerpo, que es, como se dice popularmente, restos humanos, el cadáver, ya no era la persona que era. Su vida ya no está ahí, el ánima ya no la tiene. Entonces aquello es materia. Debería parecer muy fácil desprenderse de eso, ¿no? Pero no. El simbolismo que le hemos dado al cuerpo, el ritual de la despedida, de la velación, el sepultarlo o tener su cajita, la urna con cenizas, es muy simbólico, es poderosísimo. Y entonces a estas personas que perdían a su familiar, lo veían entrar al hospital, no lo podían ver cuando estaba internado y después les avisaban que ya no existía. Esto es impactante. O sea, deja una carencia, deja un hueco carencial en la emoción muy importante. Entonces, todo esto sumado, claro que impactó terriblemente a nuestra sociedad. Y yo creo que todavía no nos reponemos. Y lo que se viene a partir de entonces, ¿qué es lo más común? ¿Ansiedad? ¿Depresión? ¿Qué tipo de enfermedades de salud mental se vienen? La ansiedad y la depresión suelen ir juntas. Ahora se habla mucho del trastorno bipolar, que dicen, a veces está ansioso y a veces está deprimido. No, la verdad es que no hay el deprimido puro, que todo el tiempo esté triste, o el ansioso puro, que siempre anda angustiado. No, se vive muy polarmente. Se pasa con mucha facilidad de la depresión a la ansiedad. ¿Qué quedó de la pandemia? Las dos. Las dos, así como tú lo comentaste, sí, depresión y ansiedad. Depresión es tristeza por lo que se perdió. Ansiedad, miedo a lo que venga. Y por eso es tan común. Sí. Que venga una después de la otra. Sí, van asociadas. Tengo picos de ansiedad, cuando pasan puede ser que venga también la depresión. Naturalmente, el deprimido, vamos a ver, la depresión clásica, hay muchas formas, pero la depresión clásica es por duelo, por algo que se perdió. Puede ser el que perdió el empleo, el que perdió un familiar, el que perdió la relación, en fin, la perdió, ya la perdió. Está triste, desanimado, desalentado, en desánimo, eso es depresión. Pero luego de repente pues tiene que salir, tiene que seguir viviendo, tiene que recuperar su economía, tiene que comer todos los días y entonces entra en desesperación, entra en angustia y ahí está la ansiedad. Entonces son estos cambios cíclicos, ¿no? Que puede ser de un día para otro. Ahora, algo que yo veo bueno, no sé usted cómo lo vea, es que en lo que hemos evolucionado, hemos avanzado, es que creo que ahora cada vez más personas se atreven ya a buscar ayuda psicológica, cosa que creo que antes estaba un poquito más como estigmatizado, pero cada vez es más común que la gente ya se atreva a pedir este apoyo. Naturalmente, sí, y eso es muy bueno, porque cuando nació Agua Clara no había ninguna instancia pública que atendiera la salud mental. Había unos cuantas, muy pocas psicólogas con su consultorio privado, y la verdad es que tenían muy poca presencia. Nace Agua Clara, empezamos a hacer difusión, que era lo que se necesitaba, a publicitar en los medios de comunicación que había este tipo de servicio y empieza a crecer. Ha pasado un cuarto de siglo, esto nació hace 25 años y entonces ahora hay una gran cantidad de jóvenes que ya nacieron en la era de la psicoterapia y desde chiquitos escuchan hablar de esto y acuden al psicólogo con mucha confianza. O sus papás los llevaron cuando eran peques. Entonces, pues ya lo ven como muy normal. Entonces, creo que sí, ya se ha hecho un acto muy común ir al psicólogo, ya se busca la ayuda psicológica. En eso hemos mejorado considerablemente. Porque antes, cuando tú mencionabas, voy a ir al psicólogo, te decían inmediatamente que estás loco.
Nos iba tocó al esa principio, relación, claro. Nos tocó al principio. Nos tocó abrir barreras, ¿no? ¿verdad? Ujú. Abrimos el sendero, ¿no? Porque pues Sí. eso existía hace 25 años, ¿no? Ahora creo que ya se habla tanto, los medios de comunicación, hay tantas documentales, hay tantos foros en televisión, en medios sociales, que afortunadamente ya se ha difundido mucho y ya no existe esa resistencia. Probablemente algunas personas ya de la tercera edad pues todavía tengan esos resabios, pero no, ya es muy diferente. Ahora, es bien complicado porque luego también tendemos a popularizar todo, ¿no? También escuchaba por ahí que también ahora entre la gente más joven se populariza lo contrario. Ujú. Si yo no voy a terapia, no estoy a la moda. Si también presumo pues que voy a terapia para presumir que estoy como cuidando mi salud mental. ¿También llega a pasar eso? ¿Es otro extremo? Uy, sí, naturalmente hay gente que cree pues, que se necesita estar permanentemente con psicólogo, ¿no? Tú conoces, hay un cineasta muy famoso, Woody Allen, que él hace burla de eso, ¿no? Él se burla de las personas que no pueden vivir sin su psiquiatra. Y él lo dice y casi en todas las películas lo saca, pero después él mismo reconoció que había tenido un efecto contradictorio, porque por como él lo hace de burla, de chiste, y él es tan divertido y tiene fama de genio, entonces mucha gente dice, no, pues es que sí se necesita, y entonces yo no puedo vivir si no voy con el psiquiatra. Sí. Sí, es un tema que sí tiene que balancear, ¿verdad? Esa parte de que ni que sea algo obligatorio, pero que tampoco sea algo estigmatizado. Así Y creo es. que va mucho por el tema de la salud. Hoy te comentaba, ¿verdad? Probablemente alguien que tenga ya avanzada edad le preocupa o le da cierto temor decir que va con un psicólogo. Y a lo mejor ya la gente más joven es la que puede decirlo de esta manera, ¿no? Sí, a veces nosotros para convencer a una persona que tiene cierta duda o falta de información o resistencia, le decimos, ponte a pensar que el psicólogo es como el odontólogo. Al odontólogo no lo vas a ver todos los días, o sea, lo vas a ver cuando te duele la muela. Y entonces quieres que te ayude a resolver el problema, ¿verdad? No te sirve que el odontólogo te dé un analgésico. No, no, le digo, pues dame el analgésico para que se me quite el dolor, pero resuélveme el problema. Esa es la labor del psicólogo. No, no, no es de consejería o de apapacho, no, es de vamos a entrar y te va a doler. Pues vamos a resolver un problema emocional y te va a doler. Y ya una vez que se resolvió, ya no necesitas venir, pero de vez en cuando ven, como vas con el dentista, a que te haga un aseo, Que creo una que eso es limpieza dental. luego lo que no hacemos, ¿no? Luego, como dice, vamos a terapia porque tenemos un problema, Ujú, porque estoy en crisis. ujú. Salgo de esa crisis y ya no dice mantenimiento. Eso es muy Ya, común, ¿verdad? así es, tienes que venir a mantenimiento. Es que me siento bien, bueno, pues ven a dar una platicadita. Y es Y cerrado. siempre sale algo, siempre Sí. sale algo. No, no hay nadie que viva al día perfecto. Ahora, doctor, para entrar de lleno en el tema de lo laboral, la psicología ya en el tema de los trabajadores, ¿qué tipo de conflictos laborales cree que usted que son más comunes y que afectan la salud mental de cualquier trabajador? La psicología es una ciencia que al mismo tiempo combina ser una ciencia de salud, es una profesión de la salud y es una ciencia social. Social. Son inseparables. No se puede hablar de la psicología como algo separado. La psicología social nos dice que toda la problemática que se presenta en una persona de tipo emocional, de tipo mental, está relacionado con el entorno, Mm. sea familiar o sea laboral. Lo laboral es determinante porque muchos de nosotros, la gran mayoría, pasamos más tiempo en el trabajo que en la casa. Tenemos más interacción con los compañeros y con los patrones que con la misma familia. Y la familia suele ser un nicho de calma, de tranquilidad, de paz, y en cambio el trabajo pues es mucho más demandante, más exigente. Estrés. Entonces el trabajo, el empleo, suele ser la fuente más importante de la conflictiva emocional. Ahí es donde se generan muchos de los problemas. ¿Y cómo podemos trabajar o qué deberemos hacer los sindicatos como para poder lograr que ese ambiente laboral, uno, que mejore y dos, qué herramientas les podemos acercar psicológicas o acercarlos a lugares donde se les pueda dar esa atención para que mejore esa calidad en el trabajo?
El sindicato tiene una labor, yo diría, fundamental en esto. Ya sabemos que la bandera de muchos de los sindicalistas es los derechos del trabajador. Pero esa es una postura extrema, ¿no? Porque se van a los derechos entendiendo como derechos, tengo que el premio de todo y obligación de nada. Cuando se descuida y se deja ver la responsabilidad de cumplir con su trabajo, de cumplir con la labor y luego cumplir con la convivencia. El problema del trabajo muchas veces está en el trabajo mismo, porque hay trabajos estresantes por sí mismo. Ejemplo, la policía, ¿verdad? El policía, el bombero, el de la Guardia Nacional, en fin, todo eso, el trabajo per se es estresante, pues viven en un ámbito de peligro. Esos trabajadores tienen que tener una asistencia psicológica permanente, constantemente, estar siendo bien atendidos. Bueno, pero vámonos al trabajador normal, cualquiera, de una fábrica, una empresa, cualquiera, un administrativo, lo que sea, cualquiera. Vas a convivir con personas. A veces tienes que convivir con clientes, por ejemplo, en un comercio. El cliente es una persona que además impredecible, que siempre va a tener la razón, ¿no? Pero además es impredecible, puede ser personas muy buenas o personas muy fastidiosas. Un trabajo tan aparentemente sencillo como ser mesero en un restaurante es extremadamente angustioso porque el cliente suele ser necios, exigentes, impertinentes, groseros y creyendo que tienen la razón. Y el mesero se tiene que aguantar, porque si se molesta, pierde el empleo. En fin, el trabajo es la necesidad que la persona tiene para su subsistencia y tiene que convivir con el patrón, con los supervisores, con otros compañeros y con el cliente o el producto del trabajo. Me acuerdo muy bien de cuando yo recién llegué aquí, trabajaba en el Seguro Social. Y entonces el problema más importante que atendíamos eran las costureras, que entonces en Aguascalientes la industria textil era muy, muy conocida, la fábrica del vestido, pues, ¿no? Y entonces resulta que pues empecé a conocer cómo trabajaban. Empezaban a trabajar la línea, ¿no? Que iba pasando la prenda y cada una hacía una parte de la costura. Y luego a la medida que iba pasando el tiempo, les ponían música y luego la música iba siendo cada vez a un ritmo más intenso, más intenso, más intenso para que trabajaran más rápido y le aumentaban la velocidad de la línea. Y entonces trabajaban más rápido, más rápido, más rápido, hasta que había un momento en el cual la fatiga, la angustia o la persona que estaba pensando en sus problemas de familia se perforaban el dedo con la aguja. Y llegaban al Seguro Social con la aguja, una aguja bastante gruesa, por cierto, atravesándole el dedo. Se perdían. ¿Verdad? Y entonces, pues ya llegaban con él. Había que sacarle la aguja, que no era difícil sacarla, pero bueno, venían angustiadísimas y lloraban y muy desesperadas y se les daba una semana de descanso. En una semana ya podían volver. La verdad es que podían volver al día siguiente, pero la semana se la dábamos de incapacidad, no por la herida de la aguja, sino por la ansiedad que les ocasionaba esto, ¿verdad? Porque en la medida que iba aumentando el ritmo del trabajo se empezaban a estresar, ¿no? Entonces ahí era el producto del trabajo lo que las estresaba, el ritmo, producto, ¿verdad? No tanto el manejo como de un policía, no tanto como el manejo de un enfermero que conviven con la muerte, sino tanto el producto como tal. El producto, porque porque naturalmente pues es que no hay trabajo perfecto. Si la costurera se equivocaba y ponía un botón de más o un surcido, esa prenda se la tenía que llevar ella a su casa y se la descontaban. Entonces todavía agrégale más estrés. No, sí, claro, se la descontaban de su sueldo y entonces ella tenía que andar a ver si la vendía o si le quedaba a su niña. En fin, todo es estresante, ¿no? Por eso no hay un trabajo perfecto, no hay un trabajo que no sea estresante, ¿no? Ahorita estamos hablando, ya hablamos de la ansiedad, hablamos de depresión, hablando de estrés, vamos a cambiar a una palabra muy utilizada que es el estrés y que yo he escuchado que incluso se quiere legislar para que también por temas de estrés se puedan dar incapacidades de estrés o depresión o de ansiedad. ¿El problema cuál sería? ¿Cómo medir o cómo se puede... Yo como defensor de los trabajadores yo podría aprobar esto, que efectivamente se puede legislar para que se tipifique a la ansiedad, a la depresión, al estrés, como una enfermedad que pudiera ser para otorgar una incapacidad laboral. Pero, ¿cómo evaluarla? ¿Cómo calificarla? Yo creo que es una buena pregunta.
porque sí se tiene que aclarar eso. Hay escalas, ¿verdad? Hay pruebas, hay test para medir la ansiedad y la depresión y medir una gran cantidad de variables. Hay muchas. Y yo creo que con eso se puede uno apoyar. ¿Y no se puede falsear? Sí, cómo no. Todo se puede. Yo creo que sí, mira, si el trabajador llega con el... Yo creo que lo que tiene que haber es salud emocional, ¿verdad? Tienen que ir al psicólogo, ¿verdad? Tienen que ir al psicólogo, el psicólogo primero le hace una entrevista, primero le cuenta, le platica y luego le puede aplicar las pruebas, ¿verdad? Naturalmente que se tiene que demostrar, y por eso son las pruebas para que haya una evidencia. ¿Se pueden falsear? Sí, todo se puede falsear, pero si hay honestidad laboral, si las empresas cumplieran, que no cumplen con la norma oficial que dice que tienen que tener apoyos en salud mental, cualquier empresa con más de 50 empleados tiene que tener un psicólogo. Con 50 ¿Sí? empleados. Con más de 50. Con que tenga 50 ya tiene que tener un psicólogo ahí. Ahora, dices, no, pero ¿cómo es un sueldo? No, tienes que tenerlo permanente. Uno a la semana, que vaya una vez a la semana, que le dé una revisión a todos, que le dé consulta que lo necesite, o tener un convenio con un equipo de psicólogos profesionales que haga ese trabajo. Le tiene que costar a la empresa, pues es parte de tus obligaciones. Es una norma oficial mexicana y está establecida en la ley del trabajo, O sea, en la ley federal. Ya no nomás es una persona, es una obligación del patrón. Es una obligación. Es una obligación. Fíjate qué tanto trabajo costó la famosa ley silla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las empleadas, las cajeras, pasaban horas de pie y no tenían tiempo ni siquiera de ir al baño y no estaba legislada. Y a la hora de crear la ley silla, bueno, ¿cuánto debate hubo? Sí. ¿Y quién se oponía? Las empresas. Parece mentira, pero si va a trabajar más a gusto, te puede rendir mejor. ¿Cómo es que la cajera de un supermercado va a estar 6 horas de pie, 8 horas de pie, y si dobla turno? Porque así estaban de pie, no se pueden ni recargar. Sí. Es un tema de que se preocupan más por la productividad que por la calidad del trabajo, ¿verdad? Ahora lo que está legislando es la reducción de 48 a 40 horas y también va relacionado con el estrés laboral. Sí. No rinde lo mismo una persona durante 8 horas seguidas que durante 12 horas seguidas. No rinde lo mismo una persona que trabaja por la noche que trabaja por el día. Es esa parte, ¿cómo lo manejan las empresas o cómo las empresas deben de trabajar para disminuir el estrés laboral? Esa es la parte donde tú preguntabas el sindicalismo qué puede hacer. Yo creo que aquí el sindicalismo es vital. Yo creo que ahí es donde el sindicalismo se tiene que fijar. A ver, ¿cuáles son las condiciones para que el trabajador rinda bien en su trabajo, haga un buen trabajo, sea responsable, cumpla, le está pagando la empresa, cúmplele la empresa, pero tu empresa no lo pongas en condiciones de que se dañe su salud física o emocional? Porque pues si no, pues sí trabaja bien, pues sí, pero emocionalmente está quedando mal. Mira, tú mencionaste ahorita si trabaja turnos diferentes. Hay muchas empresas que trabajan 24 horas, sobre todo la industria metalmecánica, ¿no? 24 horas, no se pueden parar. Y entonces el trabajo de la noche es una persona que entra a ciertas horas, por decir algo, 11 de la noche y sale a las 7 de la mañana, ¿verdad? Bien, ok. Pero en muchos lugares, sobre todo en las empresas que están al norte del estado, en esta franja de la carretera 45, que son ciudades pequeñas, no como la ciudad capital, son ciudades pequeñas, donde viven los obreros, a veces en comunidades rurales, que tienen que venirse a las 10 de la noche para estar ahí a las 11. ¿En qué se vienen? Ya no hay combis, ya no hay vehículos, entonces se vienen en bicicleta. Y para poder aguantar en la noche, en el frío, en la lluvia, en el cansancio, a veces se toman una pastillita estimulante. Y sí llegan. Y luego trabajan toda la noche. Jornadas. Salen a las 7 de la mañana y ya van en su bicicletita hasta la comunidad otra vez. Entonces, ahí es donde la empresa puede favorecer las condiciones y el sindicato, aliado con trabajadores y con la empresa, puede ver las condiciones. A ver, como lo hacen algunas empresas de acá del sur, ¿verdad? Esas empresas grandes que tienen sus propios transportes, ¿no? Transportan al personal, ¿no? Sí lo cuidan. Sí, pero otras no lo cuidan y el trabajador tiene que ver cómo llega y cómo se va. Y entonces las horas de descanso, los sitios para tomar sus alimentos,
todo eso contribuye al bienestar emocional. Salud mental. Entonces, ahí es donde el sindicato yo creo que tiene la labor tan significativa de cuidar los dos extremos. Es un mediador. Sí, porque además es muy complicado. Hablamos ahorita de lo estresante que puede ser el trabajo como tal, pero también si le sumamos que el trabajador cuando llega a su área de trabajo, valga la redundancia, viene con problemas económicos, con una vivienda pequeña, con deudas, con el hijo enfermo, con problemas emocionales, con la pareja, o sea, con todo un contexto que fuera del área laboral y todavía agregarle un estrés propio del producto del trabajo, ¿cómo se puede mediar esa parte o qué herramientas le podríamos dar a alguien para mediar ese estrés? El sindicato ahí tiene que intervenir porque tiene que negociar muy bien con la empresa cómo debe ser el comportamiento del supervisor, el mayordomo, el jefe, ¿verdad? Porque es muy fácil confundir las jefaturas, la autoridad con tiranía, ¿verdad? Entonces, muchas veces el supervisor, el jefe de unidad, se convierte en un capataz, ¿verdad? Entonces cree que va a ganarse la simpatía de la empresa si hace que el trabajador produzca a base de maltrato, ¿verdad? Y entonces el trabajador se pone en contra del supervisor y se da una dinámica de agresión, ¿verdad? Entonces se tiene que cuidar mucho, se tiene que tener mucha habilidad para negociar bien esto, para tener que los puestos de supervisión, de jefaturas, lo tenga la gente más humana, que tenga el conocimiento técnico, obviamente, de la empresa, pero que sean humanos, ¿no? Sí. También. Y que ahí entra nuestro trabajo, ¿verdad? Tratar de evitar el acoso laboral. Tal vez no podremos evitar tanto el estrés laboral por ejemplo, en salud, evitar que un médico, un enfermero se demore un paciente, pues no está en nuestras manos. Pero evitar que haya ese acoso laboral, evitar o propiciar que las condiciones sean buenas para que tengan una mejor trabajo digno, creo que sí está en nuestras manos, ¿verdad? Mencionaste los trabajadores de la salud y el trabajador de la salud tiene un ingrediente extra que es, así como lo acabas de decir, convive con la muerte. O sea, diariamente está él en riesgo de que aquella persona que está a su cargo pierda la vida. No es fácil para nadie, ni para la enfermera, ni para el camillero, que el paciente pierda la vida. No lo es ni para el médico, que pudiera estar más fortalecido, no es fácil. Entonces, ese es un compromiso de estrés extra que el sindicato también tiene que proteger. Tiene que cuidar mucho a sus médicos, a sus enfermeras. Voy a hacer una comparación que va a sonar un poquito brusca, pero es que la he vivido. Hay personas que trabajan en una empresa donde conviven con la muerte y les afecta, que son los rastros. Las personas que tienen que matar puerquitos o vacas o pollitos, los tienen que matar. Pues hay gente que no soporta eso. Hombre, pues si te lo vas a comer, ¿qué más? No, es terrorífico para ellos. He tenido personas que atiendo porque dicen, es mi trabajo, lo sé hacer muy bien, tengo mucho tiempo en eso, me reditúa, pero sufro cada vez que tengo que aplicarle la pistola que tiene el pistón a la vaca, pues, en fin, se convive con la muerte, pues. Se convive con la muerte. Así, pero es una muerte de un ser vivo, ¿verdad? Entonces, cada empleo, cada trabajo tiene que tener pues una visión especial de la salud mental. La salud emocional está en todas las partes, no importa que trabaje con maquinaria, con carpintería, con tablas o con seres vivos, ¿no? Es cierto, ahorita que menciona el rastro, justo hace menos de 10 días estuvimos en el rastro municipal platicando con los trabajadores y sí se notaba cierto ambiente, cierto estrés laboral que efectivamente yo nunca lo relacioné con un tema que es con el convivir con la muerte. Ajá, sí. Yo lo relacionaba más con un tema entre trabajadores, que sí lo había, ¿no? También había por ahí un tema de acoso laboral, pero sí nunca relacioné que hubiera ese impacto entre que los trabajadores, su trabajo era matar animales. Sí, el que alguna vez tuvo una mascota y se le murió, o bueno, o la tiene una mascota en casa, pero luego va a un lugar donde su trabajo es matar otros seres vivos, aunque no sean sus mascotas, es terrorífico, ¿no? Es muy difícil. Y en el campo de la salud es tan diverso porque
se creó un síndrome, que ahora es un síndrome muy conocido, se llama burnout, que significa el síndrome de la quemadura. Lo hizo un médico laboral, un médico del trabajo, porque lo llamaron a trabajar con bomberos. Uh-huh. Y entonces, entre los bomberos había un lema: si juegas con fuego, algún día te vas a quemar. No hay bombero que no se haya quemado alguna vez, ¿verdad? El que no se quemó es el que acaba de empezar a trabajar. Todavía no se quema. Todos los bomberos que tienen experiencia ya se quemaron alguna vez. Entonces, viven con el miedo de ser quemados. Hacen su trabajo, lo tienen que hacer bien, tienen que ser audaces, tienen que ser muy valientes, meterse a donde está el fuego, meterse a donde se están derrumbando las paredes, porque ese es su trabajo, pero lo hacen con miedo. O sea, tienen que vencer al miedo. Y entonces de ahí salió que este hombre se empezó a fijar en los médicos, en las enfermeras, todo el personal de salud que se enfrenta día con día, no solamente a la muerte, al dolor. No hay persona que llegue al consultorio de un médico que llegue feliz. Uh-huh. Pues no, si vas a ver al médico es porque algo anda mal. Algo anda mal. Entonces es tratar todos los días con personas que llegan en sufrimiento. Entonces no es fácil, ¿verdad? Entonces ese personal necesita mucha ayuda, mucho soporte emocional. Y además es tratar al paciente y al familiar del paciente, que a veces es todavía más complicado, porque el familiar del paciente llega enojado, llega preocupado, llega triste, y el manejar el controlar esas emociones, sobre todo la gente que tenemos de primera línea, que tienen que recibir al familiar, que tienen que explicarles, que tienen que llevar una espera, que hay un triage, que hay un procedimiento para que los atiendan, no es sencillo, porque obviamente pues llega molesto, llegan preocupados. Sí, es muy difícil. Fíjate, cuando llega la mamá o el papá, o los dos, con un niño, el niño no sabe explicar, el niño está llorando porque le duele y no sabe explicar qué tiene. El pediatra es experto y lo va a revisar y va a estar, pero la angustia del papá y la mamá no va en contra de la enfermedad, va contra el médico. Sí. Y le exigen y le gritan y le regañan y le piden y es difícil calmar a unos papás que están viendo a su niño sufrir. Pero si lo pones en cualquier otra edad del adulto, el esposo, la esposa, los hijos del abuelo, pues todos llegan exigiendo la mejor atención y no se van contra el padecimiento ni contra el enfermo, contra el médico, ¿no? Sí. Alivienmelo, sálvenmelo. ¿Por qué no hicieron nada? ¿Por qué no lo atendieron bien? ¿Por qué me hacen esperar? Sí, entonces el médico tiene una sobrecarga. Por una parte está atendiendo al enfermo que ya le provoca una angustia. Sí. Primero encontrar el diagnóstico y luego encontrar la solución. Y luego todavía tener que manejar a la ansiedad de los exigentes familiares es difícil. Ahora, doctor, hace tiempo también platicábamos con otro especialista sobre los lujos. ¿Qué tanto es un lujo ahorita ir a un nutrólogo, ir a fisioterapia, ir a un psicólogo? No cualquiera tiene el recurso para ir a un psicólogo. O sea, yo a veces he platicado con compañeros o que voy con asambleas de diferentes dependencias y les platico que hay que tener educación financiera, les platico que hay que ir a un nutrólogo, que hay que cuidarse, les platico que hay que ir al psicólogo porque tienen que cuidar su salud mental. Y me dicen, sí, Paco, pero uno, ¿a qué horas? Porque no tenemos tiempo. Y dos, pues ¿con qué lo pago? Si mi sueldo ya lo debo. ¿Hay herramientas o qué tan fácil es el acceso precisamente a poder tener apoyo terapéutico? Ahora es muy fácil. Ahora ya es muy fácil. Cuando nació Agua Clara, te digo hace 25 años, había psicólogas privadas, psicólogas que tenían su consultorio privado. Yo creo que en aquella época las psicólogas que había cobraban muy poco. Eran bastante consideradas, pero también la vida era diferente. Era mucho más barato. Y tener un consultorio no era tan costoso. Pero bueno, la psicóloga pues tiene que vivir de eso. Tiene que pagar la renta del consultorio, pagar una secretaria recepcionista, tener mobiliario y bueno, pues tiene que comer, ¿no? Entonces, pues era un oficio, es una profesión de la cual quiere vivir. Tenía que cobrar. Y aunque se cobraba poco, pues, pero se cobraba. Y ya desde entonces había gente que no tenía. Tenía la necesidad, pero no tenía con qué pagarla. De ahí nació la idea de Agua Clara. Que se haga dentro del sistema de salud pública. Que sea un servicio de salud del gobierno. Que sea el gobierno el que lo sostenga. Para que pueda la gente ir con acceso. Me acuerdo que nosotros abrimos Agua Clara y en aquel entonces la consulta costaba 20 pesos. 20 pesos. Entonces, ¿pero para qué cobran? Bueno, había que cobrar porque lo mismo hay que sostener el aparato.
pero eran 20 pesos, que era nada, pues, o sea, era cosa de nada, ¿no? Ahorita 20 pesos ya ni existen, pero 20 pesos era una cuota mínima, muy básica, elemental, y así sigue, o sea, seguimos atendiendo. Y acabas de mencionar algo que es muy, muy importante. El hombre que trabaja dice, a ver, yo vivo allá en Terrero de la Labor y me estreso porque trabajo ahí en una fábrica que está en una ciudad cercana, pero entro muy temprano y salgo muy tarde. ¿A qué horas voy? No me alcanza el tiempo para ir al centro de salud mental. Los fines de semana está cerrado. No puedo ir. ¿A qué horas? ¿Quién me va a ayudar? ¿Un privado? No puedo. Entonces nosotros creamos hace 21 años la terapia en línea. Desde entonces existió el teléfono, una llamada telefónica, y no solamente se le resuelve la crisis del momento, sino se le puede dar seguimiento, terapia. Cuando nació esto, hace 21 años, porque el doctor Galaviz fue el que tuvo la idea y dijo, vamos a resolverlo así en asociación con la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, psicólogas nuestras se fueron a trabajar al C5, que es este centro de comunicaciones, ¿no? Y entonces, pues, hablaban a cualquier hora, en la madrugada, a la hora que fuera, todos los días, incluso Navidad, Año Nuevo, Día de las Madres, a todas horas. Así nació, ¿verdad? Y entonces, pues, empezó a funcionar muy bien, ¿verdad? Y entonces, claro que hemos ido creciendo y ahorita, 20 años después, pues ya tenemos un servicio muy bueno, funciona a las 24 horas y ahí están psicólogos entrenados para dar atención en teléfono, ¿verdad? Entonces sí se puede. En aquel entonces, ya ves que siempre te vas a encontrar, tienes alguna idea y por muy buena que te parezca tu idea, siempre va a haber quien la critique. Sí, claro. Ay, pero teléfono, ¿cómo creen? Y el pobre que no tiene teléfono, no, pues el pobre que no tiene teléfono, pues ahí sí ya no le puedo ayudar, ¿verdad? No puedo llegar. Pero ahora te digo, a ver, ¿quién no tiene un teléfono? Sí. O sea, es más fácil encontrar que les hagan falta zapatos a que les falte un teléfono, ¿verdad? Entonces, pues todo el mundo tiene ya un celular y de todas partes pueden hablar. Y naturalmente el centro que tenemos se llama Vive, nuestra unidad de terapia en línea se llama Vive, pues tenemos pacientes que son de Aguascalientes pero que viven en Chicago, que viven en Texas, que viven en California y llaman a su terapia porque allá no los pueden atender, porque allá más es carísimo y hay muy pocos terapeutas en español. Ahora, hace 21 años menciona que el problema era la accesibilidad. Ahora el problema, que puede ser una gran ventaja, tenemos la IA, la inteligencia artificial, que es una gran ventaja, tenemos todos acceso a internet, a teléfono, a todo. Pero ahora también esto se puede volver en contra, ¿no? Ahora, antes te comenta que el problema era cómo hacer entender a la gente que puede hacerlo por teléfono y que mencionaban que algunos no tenían teléfono. Pero ahora que es tan sencillo poder tomar una terapia incluso por ChatGPT, ¿cuáles son los retos y cuáles son las recomendaciones que le podemos hacer a cualquier persona de si utilizarlo, no utilizarlo y cuáles serían esas limitantes que tenemos que tener para eso? El Internet es una maravilla, pero es como una biblioteca gigantesca, ¿verdad? Entonces alguien te dice, oye, fíjate que lo leí. ¿Dónde lo leíste? En la biblioteca. No, sí, pero ¿en qué libro? ¿En qué libro? Pues en un libro de qué autor. No, pues no sé. Sí. Ese es el Internet, ¿verdad? Porque la gente dice, lo leí en Internet. No, pero Internet no es una sola línea. Ahí en Internet todo el mundo puede subir lo que le dé su gana, lo que quiera. Bueno, malo, desde falso. lo bueno hasta lo peor. Sí. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de charlatanería que a veces es la más fácil de encontrar. Sí. Entonces, es una maravilla si se sabe buscar, si se sabe encontrar. Pero bueno, a veces todos tenemos una mente mágica, todos. Y cuando yo llegué aquí a Aguascalientes hace ya 40 años, todavía existía la fama de los brujos de Jesús María. Existía la idea de que allá había muchos curanderos. Yo no sé si era cierto, nunca lo pude comprobar. Pero al margen de eso, ahorita los charlatanes, los curanderos, están en Internet, están en las redes sociales. Sí, muchísimos, pero abundan. Eso siempre crece, ¿no? Y además se hacen ricos, ¿no? Porque ganan dinero con que los consulten, ¿no? Entonces, siempre va a haber eso. Y siempre va a haber personas que quieren un remedio casero, ¿verdad? Voy a volver a utilizar el ejemplo de mis amigos odontólogos, porque me funciona muy bien. La persona tiene un dolor de muelas.
Va con el odontólogo y le dice, bueno, pues te voy a hacer una extracción. No. ¿Me va a doler? Pues sí va a doler. Te voy a anestesiar, pero te va a doler. Y va a ser molesto y no vas a poder comer. No. No, mejor voy con mi amiga que me receta un tecito y unos emplastos de ruda que son muy buenos. Siempre buscando lo fácil para que no me duela. Si una persona tiene un problema emocional muy serio, por ejemplo, voy a pensar una fobia. Una persona que le tiene fobia, no se puede subir a un avión. Entonces va con el psicólogo a que le ayude. El psicólogo le va a ayudar, pero lo va a hacer que haga un viaje al interior y va a encontrar la causa de ese miedo y le va a doler. Le va a doler emocionalmente. Lo va a resolver y se va a sentir muy bien, pero en el proceso le duele. No, ya no vuelvo. Y a nosotros nos pasa cuando empezamos con una sesión, en la primera sesión que se abre, a la persona le duele, se le abre un dolor emocional, ya no regresa. A la segunda ya no regresa y mejor se va con algunos de estos charlatanes y las pseudohipnosis. La hipnosis, la hipnoterapia es una ciencia muy, muy acuciosa, muy responsable. La hipnoterapia nosotros la usamos, pero no como la hipnoterapia esa de espectáculo que viene y dan shows y todo eso. No, pues eso es un insulto. Y hay muchos pseudo hipnoterapistas que lo que quieren es que la gente se duerma para que se le olvide. De esos hay muchos. Y de ahí se desprende, corríjame, el término de psicoterapia gestal. Yo sé que usted es experto en ese tipo de psicoterapia. ¿Qué es exactamente? ¿Qué es lo que ataca o qué es lo que trabaja la psicología gestal? La palabra gestal es de origen alemán y es una forma de decir totalidad. Totalidad es lo que quiere decir, totalidad. La diseñó un médico alemán, un psiquiatra, que hacía psicoanálisis y él decía, es que el psicoanálisis se tarda mucho. Las sesiones de los psicoanalistas duran años y hablan y no resuelven. Hay que resolver rápido. El problema está ahí, hay que entrar. Entonces cuéntame qué te está pasando. Me enojo con mucha facilidad. Bueno, ¿y? Pues quiero que se me quite el coraje. No, vamos a ver por qué te enojas. Pero de mí no hable, doctor. Sí. De mí no comentes, por favor. A todos nos pasa. Entonces me enojo con mucha facilidad. Entonces el terapeuta gestal, a ver, ¿cómo estás con tu esposa? ¿Cómo estás con tu jefe? ¿Cómo estás con tu trabajo? ¿Cómo viviste esto con tu papá? ¿Cómo viste con tu abuelo? ¿Cómo viste? Y es escarbar en la historia que puede ser muy dolorosa, ¿no? Porque a lo mejor esta rabia que traigo no la tengo con mi familia, la tengo porque mi padre fue un maltratador, fue un abusador, fue un alcohólico, no nos protegió y ese me quedé con ese rencor. En fin, es encontrar, eso es la totalidad. O sea, no nomás es el problema de ahorita, vamos a ver todo el contexto. Eso es gestalt, es ver el problema en todo, incluso problemas orgánicos. Por ejemplo, es que me enojo y entonces siento como que me arde el estómago y ya fui con el gastroenterólogo y él me dijo que es gastritis. Entonces lo que tengo es gastritis. Pero entonces cuando te enojas, no, sí, doctor, pero es que esto es gastritis. El mismo paciente tiende a separar, no te metas con mi gastritis porque eso es lo que me salva. Le digo que estoy enojado y ya desde que me enojo, ya me dio la gastritis, ya no puedo, ya se me subió la presión y ya todo se calma, ya me dejan en paz, ¿no? Si estoy peleando con mi esposa y se me sube la presión, entonces ya mi esposa ya deja de pelear, ya se me baja. No, la subida de la tensión arterial es respuesta al conflicto emocional. Y hay que trabajar eso. Hay que trabajarlo. Y entonces por eso digo que es difícil. Pero la gestal es eso. La gestal es resolver. Incluso hay toda una línea de la gestal que es trabajar directamente con el órgano. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Es mucho más complejo de lo que voy a decir ahorita, pero es por decir algo. La persona dice, me dan palpitaciones. De repente estoy pasando una situación emocional, me regaña a mi patrón y me empieza el corazón y me dan como unos taquicardias y ya todo el mundo se asusta y me dejan en paz. Entonces el terapeuta gestal hace un diálogo. A ver, cierra tus ojos, pon aquí enfrente a tu corazón y vas a hablar con tu corazón. Y el corazón le va diciendo qué es lo que está pasando. Entonces ese diálogo del paciente con su propio corazón es muy sanador, porque le dice, el corazón le dice, oye, no, si yo estoy perfecto, yo trabajo bien, tú que me mandas los impulsos de allá de arriba del cerebro, ¿verdad?
Esa es la Gestalt. La mayoría de las enfermedades, sí, bueno, no la mayoría, pero muchas enfermedades sí derivan de malos manejos emocionales, de estrés, Un de... enorme porcentaje. Como tú lo dijiste, no todas. No se puede. Tampoco. Tampoco Sí las hay personas. terapeutas que luego se van al extremo. Todo es emocional. No, tampoco. No. No, porque no es verdad, ¿no? Pero el componente emocional está presente en muchísimas enfermedades. Incluso en enfermedades comunes también tiene que entrar el componente emocional. Todo médico general debería tener un enfoque psicoterapéutico. Ejemplo, la persona trae gripe. Diga, doctor, tengo bien agripado. Bueno, pues ya está hecho el diagnóstico. Ya. Entonces, Pues ni problema, sí. ¿no? Vete ya, ándale. El doctor, sí, hombre, ya, tómatelo, vienes en una semana. Esa persona pues tiene gripe, ya no trabaja igual, ya no tiene el mismo entusiasmo, ya no se puede acercar a sus hijos para no contagiarlos. Si los saludan, tiene que voltear la cara. Ya hay un cambio de conducta, hay un cambio de comportamiento. La persona se fue con los amigos, se fueron a los tacos y al otro día amanece con diarrea, ¿verdad? Ya no puede ir a trabajar, ya perdió un día de trabajo, se lo van a descontar, se enoja, se molesta, está incómodo. O sea, siempre hay una repercusión emocional. Y hay enfermedades que son así, pero de un origen emocional indiscutible, ¿no? Le llamamos enfermedad psicosomática. Yo sí le puedo de manera personal platicar que justo en la pandemia y después de la pandemia, yo me hice una persona más enfermiza. Uh-huh. Entre que si el cortisol o lo que sea, empecé con problemas de ansiedad, de depresión probablemente, de presión alta, de hipotiroidismo. Todo lo que yo veía que existía me empezó a dar. Se me empezó a caer el cabello, tener problemas para controlar mi peso, Uh-huh. no dormir. Empecé con problemas de que ya no dormía. Todo esto precisamente yo lo puedo manejar que tiene alrededor de 4 años para acá. Que desde la terapia gestal, ¿qué herramientas podemos darle a nuestros trabajadores? Que seguramente hay más como yo, que de gente que yo represento, que tiene enfermedades muy parecidas a las que estoy yo padeciendo o síntomas como lo que estoy padeciendo. ¿Qué herramientas podemos darle desde la gestal? Yo sé que es mucho más complejo que eso, ¿no? Definitivamente tenemos que ir con un terapeuta, pero algo básico que puedan hacer o que podamos hacer en casa o que podamos hacer cuando entro con una crisis de ansiedad en mi trabajo, ¿qué deberíamos hacer? Yo creo que el primer paso, o sea, lo que puedes, como se puede empezar a decir, a ver, yo tengo una maquinaria, entonces el cuerpo humano es una maquinaria que puede ser como un robot electrónico, ¿verdad? Tiene articulaciones, tiene bisagras, tiene movimiento, tiene un cableado eléctrico. Sí, pero la computadora está aquí arriba. Esta es la que manda todo. De aquí sale la información para que todo se mueva. Si aquí está la computadora central y la computadora central empieza a tener un trastorno del ritmo en su producción eléctrica, te tiene que afectar. De aquí salió, ¿verdad? Perfecto. El ejemplo más claro. Una persona va tranquila por la calle, caminando, pasa por una casa donde hay un perro. Está encerrado el perro, está detrás de la reja. Pero le pega el ladrido, pega un brinco y el corazón de tum, 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 y la respiración empieza a sudar y todo, y se le tiemblan las piernas. ¿Estás enfermo? No, es que me asusté. Quiere decir que una emoción te produjo una gran cantidad de síntomas orgánicos. Se te van a quitar, caminas un poquito, era un maldito perro. Ya se te quita. O sea, el cuerpo tiene la capacidad para sobresaltarse y para regresarte a tu armonía. Pues eso pasa si estás viviendo un ambiente de tensión, una situación emocional difícil. Es claro que tu cuerpo va a responder. Entonces lo primero es, ¿cómo ayuda la Gestalt? Haciéndote comprender que las emociones, todas las emociones, se expresan corporalmente. No hay ninguna emoción que no se exprese. Hay gente que dice muy ilusoriamente, mira, yo sí me enojo, ¿ves? Pero no se me nota que estoy enojado. No, todo el mundo te lo nota. Está duro y... Está todo tieso, así, las mandíbulas ya no tiene dientes ya. La película está tan bonita de Intensamente. Uh-huh. Está reflejando ahí vean cómo las emociones todas se reflejan orgánicamente. Esa película es una joya. Está muy bien hecha y le recomendamos a veces a los pacientes que la vean, ¿verdad?
Entonces, eso es lo que ayuda a la Gestalt. Muy bien. Ahorita hay un tema que a mí en lo particular me preocupa. Tengo yo hijos y la tecnología, volviendo al tema de que si bien ha ayudado, también la inmediatez creo que viene a ser un problema porque el contenido que se genera en redes, que se genera a través de, sobre todo de internet, cada vez dura menos tiempo y cada vez nos obliga a que estemos entretenidos y que tengamos que estar viendo algo diferente, ya no en una hora, como duraba, o 2 horas que duraba una película, o una hora que duraba un corto, minutos, segundos. Ya los niños ocupan información cada 30 segundos diferente. ¿Esto cómo nos va a afectar y qué es lo que tenemos que hacer como padres para evitar el daño? En primer lugar, no lo podemos detener, ¿verdad? La tecnología avanza y no se puede detener. Y va a seguir avanzando. Y todo lo que es ahorita así tan inmediato, pues va a ser más inmediato pasado mañana. Así va a suceder. Esto es algo que lo necesitamos entonces aceptar y adaptar. Yo creo que es eso. A ver, es una realidad que no va a cambiar. Y entonces nuestros hijos ya la están viviendo y lo podemos ver de la manera como los muchachos manejan una computadora, ¿verdad? Decimos ahora, así es una expresión popular, nacieron ya con el chip integrado. Pues es que desde pequeños están familiarizados con lo que a nosotros nos costó toda una época aceptarlo, ¿no? Efectivamente, ellos, la inmediatez va a ser su norma de vida, así va a ser, así lo van a hacer, así lo están haciendo ya, ¿verdad? Entonces, voy a poner un ejemplo. Durante la pandemia, mi nieto de 13 años se fue a vivir ahí con nosotros para estar más protegidos todos. Y entonces me dijo, abuelo, yo quiero hacer una computadora. ¿Pero para qué ves a hacer una computadora si ya las hacen? Te la compro. No, es que yo la quiero hacer para que sea mejor. ¿Pero cómo la vas a hacer? Bueno, ¿quieres ayudarme? Bueno, sí, te ayudo. ¿Pero cómo quieres que te ayude? Cómprame lo que te vaya pidiendo. Y luego de repente me pedía esto. Y todo llegó por venta de libre, ¿no? Por Amazon. Bueno, llegó por venta de línea. Todo llegaba y pues naturalmente lo bañábamos todo en desinfectantes, estaba en la cochera y se lo pasaba. En 2 meses construyó una computadora que tenía muchísimas más funciones y salió a la mitad del precio. Le dije, bueno, pues ¿dónde leíste esto? ¿Dónde aprendiste tú a hacer una computadora? Ay, abuelo, pues en el YouTube. Todo lo aprendió en el YouTube. Nunca abrió un libro. Creo que es un muchacho que no ha abierto un libro. Bueno, ahora está leyendo libros de negocios que le gustan y de superación. Entonces, pero una buena cantidad del acervo cultural y académico que tiene, lo tuvo de la televisión, del YouTube. Entonces, no es mala. Y es así, rapidísimo, no es mala. Es que los padres los acompañen, que estén con ellos, ¿verdad? Y que los guíen en el sendero de ¿para qué sirve esto? ¿Para divertirte? Pues sí. ¿Vas a ver películas? Pues sí. Pero a ver, el papá tiene que estar ahí a un lado con él, comentar, ver, platicar. Lo vemos hasta en los deportes, ¿no? Sí. Ahorita están muy entusiasmados porque hay un campeonato X. Dentro de 6 meses ya cambió, ya es otro campeonato, ya son otros los jugadores y se les olvida todo lo anterior. A esa inmediatez, a esa gran agilidad informática, tenemos que acostumbrarnos. Pero esto va a generar algún problema a priori, va a generar que tanta inmediatez, que el hecho de que ya los niños ya ni siquiera mantengan información, sino que ya estén acostumbrados a que todo, ver información, o datos, ya ni siquiera información, porque con tan poco tiempo ya ni siquiera logran administrarla, va a generar un problema más adelante, de más ansiedad. Seguramente sí. Pero yo diría que también está generando tantos beneficios, que yo pondría en equilibrio qué tantos beneficios nos está dando la tecnología actual comparados con los defectos. No hay ninguna tecnología que no resulte perjudicial a la larga, pero todo es benéfico también. Si se usa prudentemente, pues, ¿no? Yo creo que puede dar problemas, seguramente que sí, pero yo le veo más los beneficios. Es un enorme beneficio, es una bendición. Mira, es que esto nos está llevando a cuestionamientos muy profundos, Paco, muy existenciales. O sea, recientemente alguien se agarró con un micrófono entrevistando chamacos de secundaria. A ver, ¿quién es el padre de la patria?
y decían el nombre de un presidente actual. No, pero el padre de la patria, pues él es. No, pero ¿quién creó México? Ay, decía Chavo, pues ¿qué más da? Pues si es que fue don Miguel Hidalgo. Sí, pero pues ese cuate se murió hace mucho. Pues, ¿qué oso, no? O sea, ¿qué importancia tiene? Y de veras decían, a ver, ¿es en serio que es importante que yo me acuerde de don Miguel Hidalgo? Digo, ¿me sirve de algo? A lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero si lo cuestionas formalmente, cuando él cree que el verdadero presidente del mundo, de la patria, es el presidente que está allá en el norte, que es el más poderoso, que es el que tiene más dinero que todos. Esa es la visión de ellos. Y tiene más importancia. Y además esto les ayuda para que sean más competitivos, sean muy proactivos, sean creadores, sean empresarios muy funcionales. Puede ser. Sí. Es más importante ahorita la información del hoy, sí, que a lo mejor pensar en algo de historia. Digo, como dice, la historia siempre nos sirve para aprender del pasado, no repetirlo, etcétera. Pero efectivamente la información cambia cada segundo y es importante estar actualizado. Les hemos preguntado a algunos muchachos de secundaria en las dinámicas que hacemos quiénes son los héroes de la antigüedad que vale la pena recordar, y te mencionan el Señor de los Anillos y el Hobbit. O sea, esa es su realidad de ellos, realidad, ¿no? Sí. La historia cuando andaban a caballo con cascos, pues el Señor de los Anillos, ¿no? No, que el Rey Arturo. ¿Ese cuate qué? ¿Quién es? Pues ese oso qué. Entonces, la verdad es que sí hay una neocultura, una completamente nueva cultura en la que priorizan los muchachos la información útil, lo que sí les sirve de momento. Y alguien puede decir, no, hombre, pero tan bonita la filosofía y el idioma. ¿Cómo escriben los muchachos ahora? Porque todavía el otro día me preguntaban, tuve que traducirle a unos sobrinos míos, les tuve que traducir un texto que estaba manuscrito. Sí, porque no saben leer letra manuscrita. Y dicen, ¿y para qué quiero saber eso? Pues porque no podía leer este documento. Ay, pues lo subo a una página que lo interpreta y listo. Porque ellos escriben en el celular con 2 dedos, con 2 pulgares. Y aparte ya lo abrevian además. Todo abreviado, ya los puntos y comas no tienen sentido, ¿para qué las interrogaciones? Pero es que eso es real. Así es como se están comunicando. Entonces te preguntas, bueno, ¿realmente el subjuntivo y el tiene sentido? Pues ni sé qué es eso, ¿verdad? Entonces realmente, más bien nosotros tenemos que adaptarnos a la cultura actual, obtenerle todo lo bueno, sacarle todo el gran provecho, como esto que estamos haciendo aquí ahorita, ¿verdad? Doctor, de los casos más complejos que ha tenido, ¿alguna lección que le haya dejado? ¿Alguno en su historia, en su experiencia, algún caso que le haya marcado y alguna lección que le haya dejado ese caso? Me cuesta mucho trabajo elegir uno. He tratado casos de personalidad múltiple, he tratado casos de suicidio inexplicable. En una ocasión se combinó un asunto psicológico y neurológico cuando una persona llegó al hospital con una enfermedad rara que nadie sabía que tenía. Empezó a perder la fuerza de los pies hacia arriba y se fue paralizando, le estaba llegando aquí, estaba entrando en un problema de respiración. Hay una enfermedad parecida, pero no era un Guillain-Barré, no sabíamos qué tenía. Y entonces pues me senté a platicar y le dije, pues cuéntame lo que creas que. No sé, dice. Nomás que era una persona que se hacía así, se le caía el cabello. Le digo, ¿esto te había pasado? No, se me está pasando ahorita. Era una persona que tiene una cabellera muy, muy abundante y se le estaba cayendo el cabello. ¿Te está pasando algo más? Pues las uñas se me están quebrando. Me acordé de una novela policíaca que había leído yo de Agatha Christie, donde una persona fue envenenada con talio. Y entonces eso produce el talio, que es un veneno para ratas. Le dije, ¿tienes alguna enemistad? Sí, tengo unos enemigos que recientemente me invitaron a comer. ¿Qué te invitaron a comer? Me invitaron un pozole. Ah, pues el pozole tiene tanto sabor y tiene tanta intensidad que puedes poner ahí cualquier sustancia y te vas a ver un poco acidito. La habían envenenado con talio. Entonces se recuperó porque hay un antídoto que casi no se usaba.
Felizmente en el hospital había una gran cantidad de ese antídoto que se usaba para los campesinos que se intoxican con los insecticidas estos a base de fosfatos, ¿no? Y servía para eso, y se alivió, quedó completamente, ¿no? Y entonces, eso es lo que ayuda mucho. Por ejemplo, a ver, yo me acordé de una novela, de otra manera probablemente nos hubiéramos tardado y quién sabe qué hubiera pasado. Pero yo me acordé de una novela, y la novela era totalmente clínica. Y entonces es un caso en el cual era una enfermedad orgánica, pues estaba envenenada con una parálisis progresiva, pero venía de un conflicto emocional, de un conflicto de una lucha de poderes entre grupos de personas, ¿no? Entonces, así es como creo yo que se tienen que ver los enfermos en su totalidad, ¿no? No fijarse nomás en, pues, en el síntoma en ese momento. Trae una parálisis y ponle vitamina B2. Sí. Vamos a ver. Pasando? Moraleja, ya no voy a ir a comer con ningún enemigo. y menos si es pozole. Ya ves que en la antigüedad, ya en la época de los romanos, eso se acostumbraba, ¿no? Los invitaban a comer y los envenenaban, ¿no? Sí, de hecho, de ahí, cuando chocan las copas, ¿no? Las chocan así, que para que se combinaran los líquidos. Los vinos. Ya se mezclaban y le tomabas, es porque no había ahí un veneno, algo así, ¿verdad? Ya hay una gran cantidad de hechos históricos, algunos pueden ser leyendas, como que todos los grandes monarcas de aquella época tenían un sirviente que siempre tomaba el primer bocadillo, la primera vez total se moría el esclavo, ¿no? Pues no pasaba nada. O una de dos, o combina la comida o tendré que contratar a alguien para que se coma la comida antes que yo. Una pregunta más, doctor. ¿Qué mensaje le gustaría enviar a quienes nos escuchan y que tal vez estén lidiando con algún problema, con alguna situación y que no sepan cómo expresarlo? Bueno, el mensaje es muy claro. Todo conflicto emocional tiene solución. A todos se les puede encontrar. Puede ser una solución definitiva o un alivio, pero todos tienen solución. Entonces yo lo que te invito es que si tú tienes un conflicto emocional o tienes un problema que no sabes qué es, que no sabes si es enfermedad o es un problema emocional, busca ayuda con un psicólogo, busca un terapeuta y seguramente te va a orientar. Vas a encontrar la solución. También es muy importante. El psicólogo siempre te va a decir, yo te llevo, yo te acompaño, yo voy a estar a tu lado, pero la solución la tienes tú, siempre. Pues hoy aprendimos mucho, entendimos también que la palabra vocación es la palabra clave del doctor. Me consta, un doctor que le ha metido corazón, que le ha metido vocación a todo lo que hace. Hoy es director del Instituto Mental aquí en el estado. Entonces, de verdad, doctor, todo mi aprecio. No sé si haya algo con lo que quiera cerrar este podcast. Sí, mi agradecimiento a ti por crear estos espacios. Esto va a ayudar mucho, esto va a llegar al gran público y esto es lo que se necesita, que haya difusión de estos temas. Así que gratitud plena. Al contrario, muchas gracias. Efectivamente, la intención de estos pequeños espacios es que platiquemos como lo que somos, con gente que conoce muchos temas, con gente con lo que podemos hablar directamente. Por eso este programa, este podcast que se llama Palabra Clave, esperemos que les haya gustado, esperemos que compartan este video si les gusta y que sepan que seguiremos creando estos espacios para acercarle a la gente información que tal vez no conocían. Así es que muchas gracias, doctor. Gracias por todo. Muchas gracias por seguirnos en este capítulo. Si les gustó este podcast, no olviden compartirlo, no olviden darle me gusta y síganos en el siguiente podcast. Soy Paco Araiza y estoy convencido de que trabajando en equipo se logran muchas cosas y muchos cambios. Muchas gracias.